Este espacio ha estado dedicado durante años a explorar las relaciones entre inteligencia artificial, literatura, arte y tecnología. Todo proyecto literario implica un metaanálisis, un espacio que automáticamente se independiza de su autor y de aquello que está haciendo. Todo proyecto literario, y en este caso un texto leído por una clonación de mi propia voz mediante inteligencia artificial, no escapa a este fenómeno. Quizás por eso la pregunta que me interesa no es tecnológica, sino literaria. Roland Barthes formuló esta intuición de manera célebre cuando habló de la muerte del autor, no porque los autores desaparecieran físicamente, sino porque el sentido de una obra ya no podía quedar garantizado por las intenciones de quien la produjo. Como decía el propio Barthes, el nacimiento del lector se paga con la muerte del autor. El sentido de una obra no es un objeto fijo que el escritor esconde dentro de una caja para que el lector lo encuentre. El sentido se construye en el acto de leer. Por eso, una novela te puede conmover de una forma hoy y significar algo completamente distinto para otra persona o para ti mismo dentro de 10 años. Hoy en día, en la era de las redes sociales, las cancelaciones y la hiperconectividad, la intención del autor y su vida privada a menudo vuelven al centro del debate. Nos cuesta mucho separar la obra del artista, lo que demuestra que la muerte del autor sigue siendo una tensión constante y no una batalla completamente ganada. ¿Quién es dueño entonces de aquello que se discute en las redes sociales? ¿Cómo se complejiza aún más esta pregunta cuando introducimos el paradigma de las inteligencias artificiales, capaces de producir textos con sus aciertos y quizás más interesantemente, con sus errores y alucinaciones? El texto comenzaba en esta línea de Barthes, una existencia independiente. Hoy, esa independencia parece multiplicarse. Algo similar encontramos en Jorge Luis Borges. Sus cuentos están poblados por libros imaginarios, comentaristas apócrifos, traductores, copistas, autores ficticios y textos que generan otros textos. En Borges, la literatura aparece menos como la expresión de una subjetividad individual que como una red infinita de voces que se citan, se corrigen y se transforman mutuamente. En Borges eso era parte de su imaginario, Borges estaba siempre ahí. Hoy, en la biblioteca infinita del Internet, encontramos un contexto aún superador. Ya no todos son autores físicos. Por exactamente esto, en las redes contemporáneas, este paradigma se vuelve palpable. Los textos circulan, son reinterpretados, fragmentados, comentados, apropiados y reenviados a velocidades imposibles. Sus ecos terminan trascendiendo aquello que sus creadores podían prever o controlar. Quizás toda obra literaria haya funcionado siempre de este modo. Un escritor escribe un texto, luego intervienen editores, traductores, correctores, diseñadores, lectores, críticos, profesores y nuevos escritores. Poco a poco, la obra se aleja de su origen. La literatura podría entenderse precisamente como ese proceso de emancipación. Un texto comienza perteneciendo a alguien y termina perteneciendo a una conversación mucho más amplia. Desde esta perspectiva, la aparición de una voz sintética resulta menos revolucionaria de lo que parece. No inventamos nada, y al entenderlo, estamos descubriendo algo valioso, porque la literatura nunca dependió exclusivamente de la presencia física de una voz. Dependió de la capacidad de los textos para sobrevivir a quienes los escribieron, de circular, de ser reinterpretados y especialmente de ser polifónicos. La polifonía de un texto ha sido reconocida desde hace mucho tiempo como una forma de enriquecimiento y no como una limitación. Los textos continúan generando significados en contextos que sus autores jamás imaginaron o cuyas implicaciones apenas pudieron vislumbrar. Y aquí aparece una pregunta que nos interesa especialmente para este proyecto. Si un texto puede ser leído por distintos lectores humanos sin dejar de ser el mismo texto, ¿qué ocurre cuando es leído por una voz artificial? ¿Estamos frente a una ruptura? Quizás no. O simplemente frente a una nueva etapa en esa larga historia de mediaciones que acompaña a la literatura desde sus orígenes. Porque quizás el problema no sea quién lee, quizás el problema sea si seguimos considerando que la lectura forma parte de la obra.
La pregunta parece extraña porque durante mucho tiempo hemos pensado la lectura como una actividad secundaria. Primero aparece el texto, después aparece el lector. Primero la creación, después la recepción. Pero la historia de la literatura sugiere algo más complejo. Ningún texto existe completamente antes de ser leído. La lectura no es simplemente un mecanismo de transporte que lleva un significado intacto desde la página hasta una conciencia. Toda lectura selecciona, toda lectura enfatiza, toda lectura interpreta, toda lectura se hace desde un contexto que la valida. Quizás por eso la lectura siempre ha tenido algo de reescritura. Cada lector produce una versión ligeramente distinta de la misma obra. La inteligencia artificial introduce aquí una figura curiosa. No aparece necesariamente como autor, tampoco como lector en el sentido tradicional. Aparece como una nueva forma de lectura, una lectura sin biografía, sin infancia, sin memoria, sin ninguna de las experiencias que normalmente asociamos con la interpretación humana, y sin embargo, capaz de devolver el texto al mundo en forma de voz. No sabemos todavía qué consecuencias tendrá esto para la cultura, tal vez muy pocas, tal vez muchas, pero sí sabemos que nos obliga a reconsiderar una pregunta antigua. ¿Dónde termina realmente una obra? ¿Termina cuando alguien escribe la última frase? ¿Cuando alguien publica un libro? ¿Cuando alguien lo lee? ¿O cada nueva lectura constituye, de algún modo, una continuación de la obra misma? Quizás la literatura siempre haya sido menos un conjunto de objetos que una sucesión de lecturas, una conversación que atraviesa generaciones, idiomas, soportes y tecnologías. Una conversación donde las voces cambian constantemente mientras los textos continúan desplazándose de un lector a otro. Y en este punto surge una pregunta aún más básica y mundana. ¿Qué es exactamente este espacio donde compartimos estos textos? Los llamamos podcast porque esa es la categoría técnica disponible, pero la palabra podcast describe un medio de distribución, no una forma cultural. Del mismo modo que un libro puede contener una novela, un poema o un tratado filosófico, un podcast puede contener muchas cosas distintas. Puede ser una entrevista, una conversación, una clase, una lectura o un ensayo. Y quizás lo que ocurre aquí se parezca más a un ensayo literario distribuido mediante audio que a aquello que normalmente imaginamos cuando pensamos en un podcast. Porque lo que circula en estos espacios no son solamente informaciones o noticias, circulan textos, problemas, preguntas, interpretaciones y contradicciones que en muchos casos superan a sus propios creadores. En otras palabras, aquello que tradicionalmente asociamos con la vida intelectual y literaria. Por eso nos interesa pensar este cambio no únicamente como una decisión técnica, pragmática o utilitaria. Es cierto que la lectura automatizada simplifica muchos de los problemas materiales de la producción, una habitación silenciosa, la ausencia de interrupciones, el tiempo necesario para grabar, editar y corregir. Pero no vivimos únicamente dentro de esas condiciones materiales. Por eso, esta decisión es también una pequeña intervención dentro de una historia mucho más larga, la historia de los soportes de la escritura y de las formas en que los textos encuentran nuevas maneras de ser leídos. Es la historia de la tecnología, que ha sido siempre una herramienta y no una entidad. La imprenta transformó la circulación de los libros. La grabación sonora transformó la circulación de las voces. Las redes digitales transformaron la circulación de los archivos. El libro, el artículo y el cuento adquirieron nuevas formas de presencia, pero la esencia pareciera ser la misma. Y hoy comenzamos a habitar un mundo donde los textos pueden adquirir nuevas formas de lectura a través de sistemas capaces de pronunciarlos. La pregunta ya no parece ser si estas transformaciones son legítimas. La historia de la literatura muestra que las transformaciones nunca se detienen. La pregunta es, ¿qué hacemos con ellas? ¿Cómo las pensamos? ¿Cómo las incorporamos? ¿Y qué nuevas formas de lectura aparecen cuando aceptamos que un texto puede seguir viviendo incluso cuando la voz que lo pronuncia ya no pertenece a una persona determinada?